Acudir a una Copa del Mundo es un acontecimiento inolvidable, pero para algunos países supone un auténtico acontecimiento histórico. Muchas selecciones tienen que encomendarse al repechaje para cumplir su sueño de ir a una Copa del Mundo, por lo que estas eliminatorias se convierten en duelos a vida o muerte. Estas llaves existen desde el año 1958 y en este vídeo vamos a recordar las repescas más épicas de la historia de los mundiales. Si te apasiona el fútbol histórico y revisar la carrera de las leyendas del fútbol, suscríbete al canal, activa las notificaciones y visita nuestra página memoriasdelfutbol.com. Uno de los repechajes más recordados de la historia se produjo rumbo al Mundial de Alemania de 1974, cuando Chile y la Unión Soviética disputaron una polémica eliminatoria que no se decidió sobre el campo. Después de empatar a 0 en Moscú, la URSS se negó a viajar al Estadio Nacional de Chile, escenario de las torturas ordenadas por el general Pinochet. Hasta el último momento la FIFA intentó convencer a los soviéticos, pero estos no se presentaron, dando lugar a un partido fantasma. Chile saltó al césped sin rival y acabó metiendo un simbólico gol sin ningún oponente. La FIFA le acabó dando el triunfo a los chilenos por 2-0 y la Roja obtuvo la clasificación a una Copa del Mundo más extraña de la historia. De camino a Italia 90, Colombia tuvo que confirmar su clasificación en un igualado repechaje, que le enfrentaría a la selección de Israel. El primer duelo se celebró en Barranquilla, y los cafeteros sufrieron para llevarse la victoria. El Palomo Usuriaga entró en el segundo tiempo para marcar el único tanto del partido, y los colombianos tuvieron que viajar a Tel Aviv con una renta mínima. El conjunto sudamericano aguantó el empate a 0 en la vuelta y acabó clasificándose para el segundo mundial de su historia. La selección colombiana fue la sensación en el clasificatorio del Mundial de Estados Unidos de 1994 y tras golear 0-5 a Argentina en el Monumental, obligó al albiceleste a jugar el único repechaje de toda su historia. Tras la vergüenza sufrida en Buenos Aires, el pueblo argentino reclamó el retorno de Diego Maradona a la selección, y ante el clamor popular, el Coco Basile y Julio Grondona convencieron al 10 para que volviese a vestir la albiceleste. A pesar de tener 33 años y estar sin equipo, Diego se preparó para el decisivo partido ante Australia, y el 31 de octubre de 1993 lució el brazalete de capitán en Sydney. Toda Argentina madrugó para ver el regreso de su ídolo, y Maradona cumplió con creces, regalando una asistencia a Balbo para que adelantase al albiceleste. Australia empató el partido inmediatamente con un gol de Aurelio Bridmar, y el billete mundialista se decidiría en Buenos Aires. El 17 de noviembre Maradona fue recibido en honor de multitudes en el Monumental, y Argentina logró vencer por la mínima con un afortunado gol de Batistuta. La selección albiceleste lograba clasificarse para el Mundial de 1994, donde Maradona se despediría con un polémico control antidoping. La siguiente Copa del Mundo se celebraría en Francia, y con la ampliación a 32 participantes, se ampliaron los cupos de la zona europea. La UEFA decidió crear 4 repescas entre los segundos clasificados de los grupos europeos, y el experimento deparó eliminatorias dramáticas. Italia había quedado relegada a la segunda plaza por Inglaterra, y la Azzurra se jugó su presencia en Francia contra Rusia.
Un gol de Casiraghi dio el triunfo por la mínima a los italianos en Roma, pero la vuelta estaría llena de adversidades. Moscú recibía a la selección italiana en un campo totalmente nevado, y la desafortunada lesión de Pagliuca supuso el debut de un por entonces inexperto Gianluigi Buffon. Christian Vieri adelantó a los visitantes en el minuto 50, y justo en la siguiente jugada, Cannavaro hizo el empate en su propia portería. Pese a las condiciones adversas y la presión de los rusos, Buffon se mantuvo sobrio e Italia aguantó las embestidas locales para lograr una sufrida clasificación para Francia 98. Rumbo a esa misma Copa del Mundo, Irán y Australia se enfrentaron por una plaza en Francia. Oceánicos y persas igualaron a 1 en Teherán, pero Australia se adelantó por 2 veces en Sydney. Los canguros tenían medio billete para la próxima Copa del Mundo, pero los asiáticos marcaron 2 goles en 5 minutos y acabaron remontando la eliminatoria. 4 años más tarde, Australia seguía soñando con jugar su segunda Copa del Mundo, y rumbo a Japón y Corea, jugó otra repesca frente a Uruguay. Los charrúas cayeron 1-0 en Oceanía, pero lograron darle la vuelta al marcador en Montevideo con un 3-0. La celeste se convirtió en una experta en repechajes y en 2005 volvió a jugarse una plaza mundialista con los australianos. Esta vez, ambos ganaron 1-0 en casa y tras el 1-1 global, todo se tuvo que decidir en la tanda de penaltis. Esta vez la suerte cayó de cara para Australia, que 32 años después celebraba ante sus aficionados su regreso a una Copa del Mundo. De camino a Sudáfrica 2010, Uruguay volvió a disputarse un billete mundialista en la repesca, esta vez ante Costa Rica. Los charrúas se llevaron la victoria en San José con un tanto de Lugano, y sufrieron como locales tras igualar 1-1 en Montevideo. Los celestes volvían a la Copa del Mundo. Rumbo a ese mismo mundial, Francia se jugó su presencia en Sudáfrica con una polémica repesca frente a Irlanda. El partido de ida en Dublín se resolvió con un gol de Nicolás Anelka, pero Irlanda vendería cara a su eliminación en París. Un gol de Robbie Keane a la media hora de partido obligó a que se jugase una dramática prórroga, donde se produjo uno de los mayores robos de la historia del fútbol. Cuando peor estaban los galos, Henry controló el balón deliberadamente con la mano y asistió a Gallas para que marcase el empate a 1 definitivo. De nada sirvieron las protestas de Irlanda. Francia conseguía el billete a Sudáfrica y la FIFA callaba el escándalo pagando un dinero de indemnización a la Federación Irlandesa. Suecia y Portugal también disputaron una épica eliminatoria en 2013, correspondiente a la repesca para jugar el Mundial de Brasil. Los lusos se llevaron la victoria en el partido de ida con un cabezazo de Cristiano Ronaldo, pero tendrían que confirmar su ventaja 4 días después. El 19 de noviembre, Cristiano e Ibrahimovic se volvieron a ver las caras en Solna, y ambas estrellas protagonizaron un duelo fratricida. La primera parte acabó sin goles, pero al inicio de la segunda mitad, el comandante luso hizo acto de presencia. Ronaldo adelantaba a Portugal con un zurdazo cruzado, pero Suecia reaccionaría con un doblete de su estrella. En el minuto 67, Ibrahimovic igualaba el partido con un remate de cabeza, y solo 4 minutos después, Zlatan marcaba el 2-1 con un poderoso libre directo. Los escandinavos se situaban a un solo gol de la Copa del Mundo,
pero Cristiano rescató a su selección en 2 minutos de antología. El capitán portugués aprovechó un contragolpe para empatar el partido, e inmediatamente después culminó otra contra para firmar una actuación inolvidable. Con aquel hat-trick, Cristiano Ronaldo clasificó a Portugal para el Mundial 2014 y obligó a la FIFA a reabrir las votaciones del Balón de Oro, que acabaría ganando el genio portugués. 4 años después, los suecos volverían a jugarse la cita mundialista en una repesca frente a Italia y consiguieron imponerse en el primer partido en Solna. Un afortunado gol de Johansson ponía contra las cuerdas a Italia, que en San Siro fue incapaz de batir la portería de Olsson. La selección escandinava consiguió dejar su portería a cero, y contra todo pronóstico, dejaba a la Azzurra sin mundial. La selección italiana se perdía una cita mundialista 60 años después, y provocaba una de las mayores sorpresas de la historia de los repechajes. Perú y Nueva Zelanda jugaron otra repesca rumbo a Rusia 2018, y en su primer duelo igualaron sin goles en Wellington. Todo se decidiría en el Estadio Nacional de Lima, donde los peruanos estallaron de júbilo con el gol de Farfán. Otro tanto de Cristian Ramos en la segunda parte decidió la victoria de Perú, que tras 36 años de ausencia volverían a disputar una Copa del Mundo. ¿Cuál es tu repechaje favorito? Dímelo en los comentarios, dale a like si te gustó el vídeo y suscríbete a Memorias del Fútbol, porque vamos a seguir subiendo vídeos sobre la Copa del Mundo.